Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Nuevamente, hermanos, es una bendición, gloria al Señor, estar con ustedes aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Después de haber estado ministrando allá en Acuitzio, allá en México, gloria al Señor, con los hermanos de allá, bendito Dios, y poder haber estado mirando la obra, cómo va, gloria al Señor, y apoyándola ahí en lo que pudimos. Es una bendición, gloria al Señor. Para mí, lo digo claramente, es una bendición grande que Dios nos da. Bendito Dios, de poder hacer lo que estamos haciendo. Y nuestra satisfacción más grande, bendito el Señor, es que cuando Cristo venga o partamos de este mundo, bendito el Señor, se ha cumplido lo que le pedimos al Señor por mucho tiempo. Cuando Él nos llamó, le pedimos al Señor y le dijimos muchas veces: úsame, haz de mi vida lo que tú quieras. Y eso es lo que Él está haciendo, bendito el Señor. Así que el día que Él nos llame a su presencia, o el día que Cristo venga, nos vamos satisfechos, nos vamos contentos. Bendito el nombre del Señor, de que nuestra vida no la desperdiciamos como la andábamos desperdiciando, sino que se la dedicamos al Señor y Él hizo con nosotros lo que Él quiso. Amén. Así que vamos en esta tarde a abrir las Sagradas Escrituras. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11. Gloria al Señor. Hechos capítulo 11, versículo 4 en adelante. Gloria al Señor. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén, amén. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: entonces comenzó Pedro, capítulo 11, verso 4. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Puede tomar su asiento, hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor de esta preciosa tarde. Gloria al Señor. Lo que estamos mirando, hermanos, es, bendito Dios, lo que Dios quiere hablarnos en esta preciosa tarde y recalcarnos en esta preciosa tarde, gloria al Señor, es de dónde vino la idea de nuestra salvación. ¿Cómo fue fraguada la idea de nuestra salvación? ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué estamos en una iglesia? Primeramente, lo que tenemos que saber es que nosotros no somos, como muchos por ahí les están enseñando, que son y que pertenecen al pueblo de Israel. Nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Nosotros pertenecemos, gloria al Señor, al resto de las naciones
al cual se le llama la Biblia el pueblo gentil. Y a ese resto de naciones es al que pertenecemos nosotros. Y precisamente hubo un problema, gloria al Señor, con el pueblo de Israel, que no podían entender, después de que Jesucristo fue ascendido al cielo, ellos no podían entender ni las cosas que Él predicó, ni mucho menos lo que estaba sucediendo ya en los tiempos de los apóstoles, cuando los apóstoles estaban ejerciendo su ministerio. Y qué tremendo es cuando alguien no puede entender, ¿sí?, las cosas por falta de conocimiento y por falta de entendimiento espiritual. Porque usted recuerda que Jesucristo le dijo a sus discípulos que Él a los judíos les hablaba por parábolas, pero que Él, gloria al Señor, a ellos les iba a hablar claramente todas las cosas que Él quería que ellos supieran. Nosotros sabemos y entendemos, hermanos, que dentro de la voluntad de Dios, estábamos viendo hoy en la mañana también, de qué manera Dios eligió a Job y le llamó 4 veces su siervo, en 2 versículos. 4 veces le llamó mi siervo, mi siervo, mi siervo, mi siervo, haciendo una diferencia entre los amigos de Job y Job. Que cuando Dios elige a alguien, bendito sea el Señor, y que Dios trata con ese alguien, y que Dios tiene una relación con ese alguien, le va a dar una revelación y le va a dar un conocimiento más allá de lo que pueden entender otras personas. Esa es la diferencia, bendito el Señor, de los siervos de Dios, de los escogidos de Dios, y de los que no han sido escogidos por el Señor. Y aquí nosotros vemos que el apóstol Pedro, lo que estamos mirando primeramente, es que el apóstol Pedro está dando una explicación. Del versículo 4 en adelante, estamos viendo a Pedro que él está dando una explicación acerca de una visión que él tuvo. Pero lo importante y lo primero que yo quiero tratar con ustedes, hermano, es explicarles a ustedes es por qué Pedro estaba dando una explicación. ¿Qué es lo que había pasado por lo cual Pedro tenía que dar una explicación? Nosotros vimos en la mañana, ¿verdad?, que nosotros los seres humanos sí damos explicaciones. Dios no le dio explicaciones a Job. Pero nosotros sí siempre tratamos de explicar las cosas. Y es por eso que encontramos a Pedro aquí, tratando de explicar, gloria al Señor, la visión que él vio cuando estaba en la casa de Simón el curtidor. Pero él tuvo que dar esta explicación. Vamos a mirar por qué. En el capítulo 11, versículo 1, vemos primeramente, dice la palabra del Señor: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Note esto. Gracias, hermano. Note esto. Dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hasta ahí, usted encuentra que el versículo diga que alguno de los discípulos comenzó a poner en tela de duda lo que el apóstol había traído a la iglesia de Jerusalén. Usted encuentra ahí en el versículo 1 que algunos de los discípulos
se opuso a la predicación, a la explicación que Pedro vino a dar a la iglesia de Jerusalén? No. Nosotros encontramos que simplemente dice que los apóstoles oyeron y los hermanos que estaban en Judea también oyeron. ¿Qué oyeron? Oyeron que Pedro estaba diciendo que los gentiles habían recibido la palabra del Señor. Y no solamente la palabra del Señor, habían recibido el Espíritu Santo. Pero inmediatamente después, en el versículo 2, dice: y cuando Pedro subió a Jerusalén, sucedió un acontecimiento diferente. Dice: disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Note la oposición. Note el pensamiento de una persona, gloria al Señor, que no, como le dijera, que no tiene conocimiento o que está extraviada de la visión de Dios. Porque de eso queremos hablar esta tarde. El tema se llama recobrando la visión. Estos hombres, al igual que cuando andaba Jesús caminando en la tierra, hermanos, criticaron a Jesús cuando Jesús comía con pecadores, se acercaba a pecadores, les hablaba a los pecadores. ¿Y por qué razón ellos se oponían a que Jesús les predicara a los pecadores? Porque ellos nunca entendieron que Jesucristo, bendito el Señor, era el Salvador del mundo y que Él había venido precisamente a predicar las buenas nuevas de salvación, a predicarle, gloria al Señor, a aquellos que andaban en tinieblas para que pudieran conocer la luz verdadera. Ellos nunca entendieron, ellos todo el tiempo, hermanos, pensaron las cosas como decíamos hoy en la mañana. Mire cómo Dios acomoda todas las cosas. Ellos siempre pensaron, hermano, a su manera. Ellos siempre hicieron sus conjeturas, pero nunca tuvieron un problema, que nunca, oiga bien, nunca se acercaron a escuchar a Jesús de una manera correcta, sino todo el tiempo se acercaron a Jesús para criticarlo. Todo el tiempo, gloria al Señor, que iban a donde Jesús disertaba sus mensajes, sus conversaciones, sus pláticas, sus enseñanzas, siempre era para criticarle o para buscar un error, gloria al Señor, que el Señor cometiera. A eso era lo que iban. Nunca se acercaron con la finalidad de poder tener verdaderamente un encuentro con Él, una conversación con Él, ¿me entiende? Con un corazón sincero, con unos deseos de aprender la sabiduría del Señor. Nunca. Por eso toda la vida criticaron al Señor. Ahora vienen los discípulos que el Señor levantó, a los cuales el Señor les predicó. Los que sí se acercaron, gloria al Señor, con un corazón sincero a Jesús, y que aprendieron, gloria al Señor, y que recibieron una revelación que iba muy por encima del conocimiento que recibieron los fariseos, que recibieron, hermanos, los de la circuncisión, que recibieron los escribas. Le decía en la mañana a los hermanos, esa es la diferencia entre cristiano y cristiano, ¿sabía usted? Esa es la gran diferencia. Porque la persona que tiene un encuentro con el Señor logra entender muchas cosas más. Y logra entender cosas como dijo el Señor. Cuando dijo, clama a mí, yo te responderé. Y dice, ¿qué? Y te enseñaré, ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí?
Cuando una persona clama a Dios, cuando una persona se mete a buscar a Dios, ¿me entiende? Con toda sinceridad, Dios cumple su palabra y Dios le enseña, le muestra, le revela cosas grandes y ocultas que otras personas no van a entender. Y aquí lo vemos. Los discípulos se quedaron contentos y felices al escuchar lo que Pedro dijo. ¿Saben qué, hermanos? Que Dios salvó a los gentiles. Los gentiles recibieron la palabra del Señor. Los gentiles recibieron el Espíritu Santo y en ellos hubo contentamiento. No hubo ningún problema. No hubo ninguna contienda. Pero cuando vino a la iglesia de Jerusalén, allí estaban aquellos tremendos que iban a la iglesia. Aquellos que estaban en Jerusalén, pero que no habían recibido revelación de parte de Dios. Y cuando dice que Pedro subió a Jerusalén, entonces dice que ellos comenzaron ¿a qué? A disputar con él. En otras palabras, ellos comenzaron, gloria al Señor, a decirle que no era posible, que los gentiles eran pecadores, que los gentiles eran esto y eran lo otro. Y mire, el versículo 3 nos aclara claramente lo que le decían. Dice, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Dice, y has comido con ellos. Ellos creían, ellos tenían un más alto concepto de sí. ¿Por qué? Porque simplemente porque eran circuncidados. Nada más por eso. Por eso el apóstol Pablo tuvo que enseñarle a la iglesia, gloria al Señor, que no se dejaran llevar por los que estaban circuncidados, no se dejaran llevar por sus enseñanzas, no se dejaran apantallar, en otras palabras, creyendo que ellos, porque estaban circuncidados, eran más santos, eran más aceptos a Dios, que por esa razón ellos estaban más cerca de Dios. No, porque es todo lo contrario. Habían rechazado al Señor. Se jactaban de algo que tenían, pero ¿qué? Pero no tenían absolutamente nada de Dios por cuanto habían rechazado a su Salvador. ¿Se da cuenta? ¿De qué les servía su circuncisión? ¿Ah? Cuando ellos habían rechazado al Maestro. ¿Y ahora? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Ahora estaban criticando a Pedro. Ahora le estaban diciendo, ¿cuál es la razón que tú entras con esos incircuncisos? Ya me imagino yo la cara que ponían cuando decían la palabra, con esos incircuncisos, que los miraban hasta con asco. ¿Sí? Los que estaban en aquel tiempo. Para los de hoy en día, los incircuncisos, ¿sabe quiénes son? Usted y yo. Aquellos que les causan asco, aquellos que creen que no, que nosotros no tenemos acceso a Dios. Pero aquellos que creen que no tenemos acceso a Dios es porque no han conocido la misericordia de Dios, es porque no han conocido el plan de Dios, por cuanto no se dejaron predicar, gloria al Señor, por el Señor, precisamente para que les diera a conocer, gloria al Señor, el plan que Dios tenía trazado también para el pueblo gentil. ¿Se da cuenta? Pedro, de buena gente, gloria al Señor, aquí comienza a narrarles y a decirles cuál fue la razón por la cual, gloria al Señor, en la actitud que ellos tuvieron, ¿sí? Pedro comenzó aquí a narrarles y a decirles cuál era la razón por la cual, gloria al Señor, él estaba diciendo que los gentiles habían sido alcanzados. Y por eso les dice, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, en una visión, algo semejante a un lienzo que descendía, dice que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos y terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Y entonces Pedro les revela algo, gloria al Señor.
que aquellos de la circuncisión tenían que saber. Y algo que todos nosotros tenemos que saber. Porque aquellos de la circuncisión pueden sentirse, hermanos, que eran más que todos los demás por la circuncisión. Pero nosotros también podemos caer en el error de creer que somos más que los demás, gloria al Señor, por lo que hacemos, por lo que oramos, por cómo cantamos, por el trabajo que hacemos. Y podemos menospreciar, bendito sea el Señor, a todos los demás, pensando que son menos que nosotros, porque nosotros somos más santos que ellos. Pero algo que Pedro les dijo, y les dijo, después de que les dice, y dije, Señor, no porque ninguna cosa inmunda, común o inmunda, entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Aleluya. Sí, amén, así es. Entonces dice, una voz me respondió, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o inmundo, que era lo que Pedro estaba diciendo. Porque Pedro, antes de la visión, él tenía el mismo pensamiento, gloria al Señor, que aquellos de la circuncisión. Pero ahora él está entendiendo, bendito el Señor, que en el plan de Dios, Dios quería salvar a los gentiles también. Amén. Pero se lo reveló de esta manera. Y Pedro, la explicación que les está diciendo a ellos es la visión que él tuvo, bendito el Señor, y la orden que le dio el Señor de no llamar común o inmundo a lo que Dios ha limpiado. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe que a veces nosotros, gloria al Señor, como cristianos nos menospreciamos los unos a los otros porque creemos que somos más los unos con los otros? Pero déjeme decirle, bendito sea el nombre del Señor, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, que tanto a usted como a mí, como a cada uno de los que estamos aquí, el que nos ha lavado y el que nos ha limpiado es el Señor, y no es el vecino, y no es el de atrás, y no es el de adelante. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, nosotros no tenemos derecho de menospreciar a nadie. Gloria al Señor, que Dios ha limpiado con su sangre preciosa. Es lo primero que nosotros tenemos que saber, que nosotros no podemos menospreciar, gloria al Señor, a nadie de aquellos que Dios ha limpiado con su sangre preciosa. Que unos vamos a alcanzar un nivel espiritual diferente que otros, eso es otra cosa. Todo va a depender de la búsqueda, todo va a depender de la entrega, todo va a depender aún de Dios, del llamado que venga de parte de Dios a cada uno de nosotros. ¿Sí? Porque como lo vimos, gloria al Señor, y como hemos visto en la Escritura, Dios a veces tiene llamados específicos para ciertas personas, que muchas veces otras personas no entienden eso. Como por ejemplo Aarón y María, que no entendieron el llamado de Moisés. Y ellos allá por detrás comenzaron a hablar y a decir, ¿y acaso Dios no habla también a través de nosotros? ¿Acaso solamente a través de Moisés es del que habla? Y comenzaron a criticar a su hermano. Era su hermano. Era su hermano carnal, y aún así lo estaban criticando. Pero cuando ellos estaban en lo más profundo de la conversación y de la crítica, se les aparece el Señor, bendito el Señor, hablándoles, y les dice, hey, ¿por qué están hablando de mi siervo Moisés? Cuando yo hable con alguno de ustedes o con alguno de los profetas, yo les voy a hablar en visiones o les voy a hablar en sueños. Pero quieren que les diga una cosa: cuando yo hable con mi siervo Moisés, yo voy a hablar con él cara a cara. En otras palabras, yo les voy a revelar a ustedes ciertas cosas, pero nunca van a recibir la revelación que va a recibir mi siervo Moisés.
Gloria al Señor. Y hasta juicio cayó sobre María. Usted sabe que quedó leprosa la pobre, que eso estancó a todo el pueblo. No pudieron caminar, gloria al Señor, porque el Señor les ordenó que no caminaran, se quedara el pueblo quieto hasta que viniera la purificación de María. Siempre que hay ese tipo de menosprecios, ese tipo de críticas, ese tipo de cosas, porque no entendemos, hermano, la forma como Dios trabaja, ¿sabe qué pasa? Hay estancamiento en la obra del Señor. Hay estancamiento en la obra de Dios. La gente puede comenzar a desalentarse. La gente puede comenzar, bendito sea el nombre del Señor, a sentirse mal. La gente puede comenzar a dejar de congregarse. La gente puede comenzar a muchas cosas, bendito el Señor, que van a afectar directamente la obra de Dios. ¿Sí me entiende? Lo mismo hizo el Señor con Job. Vimos en la mañana que cuando Él escogió a Job, cuando Él le habló a Job, lo amonestó, y después de amonestarlo por lo que Él había hablado, ahora les dice, ahora viene y confronta a los amigos de Job. Y entonces les hace saber a ellos la diferencia entre Job y ellos. Porque Job dice, les dijo a ellos en 2 versículos, les dijo 4 veces: mi siervo Job, mi siervo Job, mi siervo Job y mi siervo Job. Ustedes tienen que ir a mi siervo Job. Mi siervo Job tiene que orar por ustedes. Ustedes tienen que llevar los animales a mi siervo Job para que él haga expiación por ustedes. Mi siervo Job, o sea, haciendo una diferencia entre Job y entre los 3 amigos de Job. ¿Sí me entiende? ¿Y cuál era la diferencia? La diferencia era que Dios había regañado a Job por un error que cometió. Pero Job se había humillado delante del Señor, diciendo: una vez he hablado, pero 2 no. Pondré mi boca mi mano en mi boca y no diré más palabra. En otras palabras, perdóname, Señor, porque hablé cosas que no entendía. Me dejé llevar por lo que me estaban diciendo mis amigos. Por el otro lado dijo: me aborrezco, ¿sí? Me aborrezco en ceniza. Y por el otro lado dijo que él era vil cuando estuvo delante de la presencia del Señor. En otras palabras, vemos humillación, humillación, humillación y reconocimiento de su falta. Y eso fue lo que le hizo grande a Job delante del Señor. Y esa es la diferencia. Le digo esto para que usted entienda muchas veces cuál es la problemática, gloria al Señor, en medio del pueblo de Dios. Que hay muchas personas que no entienden el llamado de otro. Hay muchas personas que no entienden el trato que Dios tiene con otro. Hay muchas personas que, así como María y Moisés, quieren a fuerzas, ¿me entienden?, tener lo mismo que el otro, pero es Dios el que decide lo que tiene con cada quien. ¿Sí me entiende? Ese es el asunto. Yo recuerdo cuando yo era miembro y yo veía predicar a mi pastor. Me gustaba cómo predicaba. Predicaba fuerte, pero me gustaba porque vivía la palabra. Y yo se me quedaba la palabra. Pero yo decía dentro de mí, decía: ¿y si algún día yo estuviera como él? Que algún día Dios me usara como él. Que algún día y que algún día. Y siempre anhelaba ser como él. Pero ¿sabe una cosa?
el Señor me hizo comprender que si yo quería ser como Él, tenía que pagar un precio. Que sí podía hacerlo, que sí podía predicar, que sí podía tener la sabiduría, el conocimiento, que sí podía tener la unción que Él tenía, que sí lo puede. Pero todo tiene un precio. Y que ese precio, bendito sea el nombre del Señor, ese hombre había ganado todo lo que era, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque en su tiempo él buscó de Dios, porque en su tiempo él se humilló a Dios, porque en su tiempo él esperó en Dios y Dios le dio todo lo que tenía. O sea, lo que Dios me hizo entender, bendito el Señor, que estas cosas no se arrebatan, estas cosas no, hermano, no se imponen, estas cosas van llegando de acuerdo a qué, de acuerdo a la búsqueda que uno tenga en la presencia del Señor. Y Él va haciendo las cosas poco a poco con una persona, ¿sí me entiende? Amén. Pero que cuando nosotros, bendito el Señor, no entendemos lo que Dios hace en las personas, entonces ¿qué comenzamos a hacer? ¿Qué es lo que comenzamos a hacer? Comenzamos a hacer lo mismo que María y lo mismo que Moisés y lo mismo que Aarón. Comenzamos a criticar, comenzamos a hablar, comenzamos a decir cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe cuál es el error más grande que nosotros a veces cometemos? ¿Sabe? ¿Quiere saber cuál es? El error más grande que nosotros cometemos es no solamente hablar, criticar y decir y hablar cosas de alguien que nosotros no entendemos el trato que tiene Dios con él. El peor error que nosotros cometemos es estar hablando delante de nuestros hijos, delante, gloria al Señor, de muchachos, niños y jovencitos que no entienden todavía, que apenas andan ahí yendo a la iglesia a fuerzas y que no entienden nada de lo espiritual. Y nosotros ponernos a criticar y hablar delante de ellos, ¿saben qué convertimos a esos muchachos el día de mañana? Los convertimos en jueces. Los muchachos ya no van a venir a la iglesia a adorar al Señor, a alabar al Señor. No, los muchachos, como nos escucharon a nosotros, van a venir a la iglesia a mirar si es cierto lo que dijimos en casa, y que cómo viene la hermana, y que mira el hermano fulano cómo se para, y que mira cómo habla, y que mira lo que dice, y que mira, y que mira, y que mira. Bendito el nombre del Señor. Y cuando regresan a casa, solamente eso llegan diciendo: ¿te fijaste que esto? ¿Te fijaste que el otro? ¿Te fijaste que aquello? Sin darnos cuenta nosotros, por causa de criticar algo que nosotros no entendemos, nosotros nos metemos en problemas y hasta nuestros hijos echamos a perder. ¿Y sabe qué es lo peor? ¿Sabe qué es lo peor? Que como nosotros los convertimos en jueces, ¿sabe cuál es lo peor? Que terminan juzgando a nosotros mismos, a nuestros propios, a sus propios padres. Terminan juzgándonos. En lugar de enseñarles a buscar de Dios, en lugar de enseñarles cómo se busca la sabiduría de Dios, en lugar de enseñarles, bendito sea el nombre del Señor, a tener una entrega con Dios, no, nos ponemos a decir un montón de cosas, ¿sí?, que no entendemos, que no sabemos. Así como los amigos de Job que llegaron diciéndole a Job: óigame, ellos no escucharon la conversación que Job tuvo, que Dios tuvo con Satanás. Ellos no supieron que el propósito de todas las pruebas y luchas que vinieron a Job no fue porque era un pecador, no fue porque era un injusto, no fue por eso, no, sino porque Dios tuvo una conversación con Satanás y le dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que es un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que no hay otro como él en la tierra. Mire cuál era la razón. Pero los amigos, cuando llegaron a la casa de Job sin entender, mire lo que comenzaron a decir: Dios es un Dios justo, y tú predicaste de justicias, Job. Entonces, si tú fueras, si todo lo que predicaste y testificaste de tus justicias fueran ciertas, no te hubiera pasado todo lo que te pasó. Por lo tanto, eres un mentiroso que has hablado de justicia cuando no eres un hombre justo. ¿Se imagina? Y Dios nunca se queda sin castigar a nadie.
¿sí? Si no comete pecado. A todo el que comete pecado, Dios derrama juicio sobre él. Por lo tanto, tú eres un pecador, Job. Por eso, no solamente te robaron los camellos, las burras y no, por eso te robaron todo y hasta se te murieron los hijos, porque eres un pecador. ¿Sí me entiende? Aquellos hombres estaban hablando algo que entendían, ¿no? Ellos no sabían, ellos no tenían la revelación de la conversación que Dios tuvo con Satanás. ¿Sí me entiende? Pero ellos estaban hablando. Esos son los problemas, gloria al Señor, que muchas veces suceden en las congregaciones. De ahí es donde vienen. Miren lo que dice aquí. ¿Qué era lo que estaba pasando con estos hombres? Dice, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Le alegaban, le peleaban, contendían con él, ¿sí me entiende? Porque no podían creer, gloria al Señor, que los gentiles hubieran recibido la palabra de Dios y hubieran recibido el Espíritu Santo. No lo podían creer. Pero gloria al Señor, porque Pedro vino y les explicó todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Y sí hubo un resultado que vamos a mirar un poquito más tarde, pero yo lo que quiero también es mostrarles en el capítulo 15, también porque estamos ahorita viendo los argumentos de quienes, de los que se oponen. Capítulo 15. Dice la palabra del Señor del versículo 3, del versículo 3 en adelante. Dice así: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando, dice, la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Quién? Pablo y Bernabé. Noten, ellos iban contándole a la gente la conversión de ¿quién? De los gentiles, los que para los judíos eran pecadores. Iban contándoles con gran gozo, con una gran alegría, cómo los gentiles estaban creyendo en el Señor y cómo se estaban convirtiendo al Señor. ¿Y cuál era el resultado de los hermanos que escuchaban? Dice, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Se alegraban. O sea, no contendían, se alegraban. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento que Dios no había venido solamente a los judíos, que había venido también a los gentiles. Bendito el nombre del Señor. Y cuando Jesús predicó esa palabra, ellos la recibieron en su corazón. Pero los de la circuncisión no la recibieron. Y dice, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Entonces ahí viene otra vez la explicación de Pedro. Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, es otra de las cosas que tenemos que saber. Nosotros no podemos decir fulano esto, fulano al otro, fulano aquello, porque el que conoce los corazones es. Dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Se da cuenta? Y otra cosa que les enseñó ahí, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues,
¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cómo la ven? Estos eran los argumentos, tanto en el capítulo 11 de los de la circuncisión, como en el capítulo 15, ya en el concilio, cuando vinieron, cuando fueron traídos Pablo y Bernabé a contar cómo se estaban convirtiendo los gentiles. ¿Me entiende? Siempre había oposición, siempre había oposición, siempre había oposición. ¿Cuál era la razón de esa oposición? La falta del conocimiento de las revelaciones de Dios. ¿Por qué le digo la falta del conocimiento de las revelaciones de Dios? Si aquellos hombres, hermanos, se hubieran metido con el Señor, si aquellos hombres con un corazón manso y humilde se hubieran sometido a Dios y hubieran escuchado a Jesús y hubieran escuchado a los apóstoles, ellos hubieran aprendido la sabiduría de Dios y hubieran recibido la revelación de parte del Señor. Y hubieran podido entender, Dios mismo les hubiera dicho a ellos, bendito el Señor, que el plan lo había trazado Dios. Pero no, lejos de hacer lo que Job, de humillarse, hermanos, ante Dios, ellos siempre sus argumentos, siempre su sabiduría, siempre, ¿me entiende?, poniendo las cosas que ellos creían. Yo le voy a dar un consejo de parte del Señor. Si lo quiere, tómelo. Si lo quiere, suéltelo. Cuando precisamente a través de las conversaciones y de las pláticas que nosotros hacemos, contaminamos a nuestros hijos. Y después vienen nuestros hijos a decirnos a nosotros: oye papá, oye mamá, ¿te fijaste lo que pasó? Algo solamente tenemos que hacer nosotros como padres. Número 1, enseñarles lo que hizo Job y decirles: ¿sabes qué? Tú no fuiste llamado, hijo, hija, no fuiste llamado para estar analizando la vida de los hermanos de la iglesia. Analiza tu vida. Porque a lo mejor por estar analizando la vida de los hermanos y de las hermanas, tú nunca has analizado tu vida. Y a lo mejor tú nunca te has dado cuenta que tu condición espiritual, que tu condición, tu forma de ser, está peor que de la persona que tú estás juzgando y que tú estás criticando. Dios no nos ha llamado a eso. Dios nos ha llamado ¿a qué? A analizarnos a nosotros mismos. Principalmente si Dios no nos ha dado ningún cargo de autoridad, no tenemos por qué juzgar cosas que Dios no nos ha mandado a juzgar. Porque vemos por la palabra del Señor que siempre cuando las personas se han levantado a juzgar cosas sin que Dios les haya dado la autoridad de juzgar, siempre les ha ido mal. Siempre les ha ido mal. Porque como no es Dios el que les dio la autoridad, entonces viene juicio a sus vidas. Si por los errores que nosotros mismos cometemos llega a suceder ese tipo de cosas en nuestra casa, gloria al Señor, paremos, hermano, ese tipo de cosas y digámosle a nuestros hijos: ¿sabes qué, hijo? No te metas en problemas, no te metas en dificultades, ¿sí? Mejor busca a Dios, mejor analiza tu vida, ¿sí? Tu vida es la que tienes que analizar, la de los demás no, déjalos. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el que conoce los corazones. ¿Y sabes por qué?
Porque tú puedes estar viendo de una manera, pero Dios es el que limpia, Dios es el que purifica. Así que déjalos. ¿Y sabes por qué más? Porque si están haciendo mal, Dios es el que los va a juzgar. Tres razones gigantescas para poder nosotros dar un consejo, gloria al Señor, y no dejar, bendito el Señor, que crezcan odios, raíces de amargura, envidias, celos, contiendas, iras, disensiones y todo lo que dice la Biblia, que crece cuando pasan este tipo de cosas. ¿Sí me entiendes? Los más espirituales tienen que saberle dar una enseñanza, y tienen que saberles dar una explicación, y tienen que saberles dar una guianza a aquellos, gloria al Señor, que apenas van comenzando, para que no se metan en dificultades y en problemas. ¿Sí me entienden? Esa es la realidad. Porque si no, el día de mañana, bendito el nombre del Señor, si nosotros dejamos correr las cosas así, oiga lo que le voy a decir una cosa, le voy a decir algo, ¿sí? El resultado es que sus hijos el día de mañana van a tener tanto odio, tanto rencor y tanto, ¿me entiende? Van a estar tan contaminados, porque acuérdese que no es lo que contamina lo que entra de la boca hacia adentro, sino lo que sale de la boca hacia afuera. O sea, todo lo que nosotros hablamos, decimos y todo eso nos contamina. Entonces la vida de las personas van a estar tan contaminada que el día de mañana no van a querer, ya cuando lleguen adultos, no van a querer nada con la iglesia. ¿Por qué razones? Porque vivieron contaminándose, ¿sí? Con cosas que no era para ellos. Que no hubo una buena guianza, que no hubo un buen consejo, que hubieron cosas, errores, gloria al Señor, que nosotros mismos cometimos, ¿sí? En nuestro hogar. Recuerden que los muchachos, y se lo digo aquí delante de todos ellos, y dígame si no es cierto, recuerden que los muchachos siempre tienen un espíritu de querer ellos meterse en todo lo que oyen, en todo lo que ven. Hay esa tendencia de los muchachos de querer ellos meterse en todas las cosas. Y hoy hemos cometido un error que los padres de antes no cometían. Los padres de antes lo que hacían es que cuando ellos había algo que los muchachos no debían escuchar, se iban y se encerraban en un cuarto y allá hablaban las cosas a solas. No las hablaban delante de los muchachos. Pero hoy se comete ese tipo de error, que a veces por el enojo, por lo que se siente o lo que sea, comienza a hablar todas las cosas delante de los muchachos. Y eso es un problema bien grande, porque vuelvo a repetirle, el día de mañana los muchachos crecen sin ganas de estar en la iglesia, ni de servir al Señor, ni nada. Y comienzan a conjeturar y a decir, para estar como fulano, mejor como soy. Para estar como sutano, para hablar lo que habla fulano, y cosas por el estilo. Cuando usted sabe que cuando Dios nos llamó, no nos llamó, bendito el Señor, para ser como fulano. Dios no nos llamó para hablar como sutano. Dios nos llamó a crecer, gloria al Señor, a la altura de ¿quién? De un varón perfecto, a la altura de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Él no nos dio el ejemplo de ninguno de los hermanos, Él nos dio el ejemplo del Señor. ¿Sí me entiende? Precisamente para que no hubiera, gloria al Señor, problemas por ese lado. Nos puso el ejemplo de Cristo. Todo había comenzado, amados hermanos. Pedro está dando la explicación de lo que él vio, pero note que Pedro no está hablando lo demás. Fíjese cómo Dios trabajó de maravilloso, ¿no? Cuando Dios quiso salvar a los gentiles, ¿sí? Se le presentó un ángel a un gentil, a Cornelio, en el capítulo 10. A un gentil, pero ese gentil era no cualquier gentil,
¿Por qué le vino la revelación? ¿Por qué vino la visión? ¿Por qué vino el ángel a decirle lo que tenía que hacer? Sencillamente porque dice que este hombre era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre justo. O sea que vivía, gloria al Señor, tenía temor de Dios, vivía en los mandamientos de Dios. No era cualquier persona. Y cuando Dios lo vio, que aún siendo gentil, sí, él era un hombre justo, él era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que daba limosnas, era un hombre de esa manera, gloria al Señor. Entonces, lo único que le faltaba era conocer, bendito el Señor, lo que tenía que hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Mandar un ángel, gloria al Señor, que se le presentara y que le dijera a él lo que tenía que hacer. Vemos, dice el versículo 1, había en Cesarea un hombre, capítulo 10, verso 1, llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, oiga lo que dice, pongámosle atención a esto. Un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios. ¿Pero solo? ¿Nomás él era el temeroso de Dios? Toda su casa. O sea que él, ¿me entiende?, sabía guiar a sus hijos en el temor de Dios, no siendo judío, siendo gentil. Dice, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Oraba a Dios cuándo? Siempre. Dese cuenta, era un hombre de oración. Este vio claramente en una visión, ahí está. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. O sea, ¿dónde comenzaron las cosas? En una visión a un centurión romano. Mire cómo Dios trabaja. Y viene el ángel y le dice, manda a la casa del curtidor, ¿sí? A la casa de Simón. Allá está un hombre llamado Pedro. Mándalo traer para que él te diga lo que tienes que hacer. Entonces este hombre, gloria al Señor, mandó a sus criados y mandó, gloria al Señor, a aquel soldado que dice que le asistía, y lo mandó para que fueran a hablarle a Pedro. Pero ¿qué pasó? Que cuando exactamente ellos iban llegando, Pedro, gloria al Señor, estaba en el aposento alto mirando un lienzo que descendía del cielo. O sea, Dios le dio visión a Cornelio y de la misma manera, para que todo, gloria al Señor, fuera fácil, ¿me entiende? Dios le dio la revelación a Pedro, porque si los criados hubiesen llegado sin que Pedro hubiese entendido, gloria al Señor, que Dios quería salvar a los gentiles, entonces Pedro se hubiera negado y no hubiera querido venir. Pero mire cómo Dios lo arregla todo. Eso es lo precioso de Dios, hermano. Para aquellas personas que realmente quieren estar seguras, alabado sea el nombre del Señor, de lo que Dios tiene para ellas, bendito Dios, no se conforman con las predicaciones, no se conforman con la enseñanza, no, buscan la presencia del Señor, alabado sea Dios, y Dios le dice, Dios le revela, así como el ángel le reveló a Cornelio, bendito sea el nombre del Señor, lo que tenía que hacer, pero aparte todavía, Dios le revela a otros siervos suyos que también viven en oración, viven en ayuno, viven en búsqueda. Les da la corroboración de lo que a usted le dijo, gloria al Señor, de rodillas, hermano.
¿Para qué? Para que usted se dé cuenta, bendito sea el Señor, que no solamente, aleluya, una vez recibió usted la revelación directa de parte de Dios, sino que Dios le da comprobación, porque le da la revelación a otros siervos de cuál es su santa y bendita voluntad. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo es el Señor? Yo les digo a los hermanos de Acuicio, les digo, miren, gócense, hermanos, alégrense, porque quiere que les diga una cosa, sin temor a equivocarme, sin tela de duda en mi mente y sin temor en mis labios, yo les puedo decir a ustedes, esta iglesia de Acuicio es una iglesia del Señor. Gloria al Señor. Y ustedes me preguntarán y me dirán por qué. Les voy a decir por qué. Porque primeramente Dios lo mostró por visión, Dios lo mostró en oración, y Dios mostró como 10 comprobaciones, bendito el Señor, de que Él iba a levantar una obra aquí en Acuicio del Canje. Así que esta obra, bendito el Señor, Dios dio revelación suficiente para que no hubiera duda que Dios quería una obra aquí en Acuicio del Canje. Gloria al Señor. Cuídenla, gócense, alégrense, porque mientras ustedes, gloria al Señor, lleven una vida agradable al Señor, la presencia del Señor no va a faltar en este lugar, bendito el Señor, porque fue Él el que mostró que aquí quería una iglesia. Alabado sea el nombre. Eso es muy diferente a ir uno a un lugar, gloria al Señor, nomás porque uno quiere y ir y predicar y levantar una obra. No, eso es muy diferente. Muy, muy diferente. ¿Por qué? Porque eso le da a usted una seguridad, gloria al Señor, de lo que está haciendo, ¿sí me entiende? Una alegría y un gozo, que todo lo que usted haga en esa obra le produce un gozo inefable. ¿Por qué? Porque precisamente usted sabe y está seguro, gloria al Señor, que está trabajando dentro de la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya. No hay cosa más linda, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hubieron resultados, hubieron problemas con los de la circuncisión en el capítulo 11, pero también hubieron problemas en el capítulo 15, gloria al Señor, con los fariseos. Sí hubo oposición y hubo problemas. ¿Cuál fue la causa? Porque ellos no conocían, gloria al Señor, que Dios le había dado revelación a Cornelio. Y que Dios al mismo tiempo le había dado revelación a Pedro. Y que el Espíritu Santo le dijo a Pedro, desciende y ve con ellos, no tengas temor, porque yo soy el que los he mandado. Sí, amén, así es. El Espíritu Santo. ¿Con qué seguridad cree usted que Pedro bajó del aposento alto? No, hombre, llegó hasta hablándole a aquellos hermanos como que ya los conocía. Llegó diciéndole a los hermanos, no se preocupen, ahorita nos vamos. Oye, pero si todavía no te decimos todavía no te decimos a lo que venimos, no se preocupen. Ya el Señor me dio una visión y me dio la revelación a lo que ustedes vienen. Y ya me dijo el Espíritu Santo que me vaya con ustedes. Alabado sea el nombre del Señor. Miren qué lindo es Dios. Miren qué hermoso es Dios. Cuando se le busca de corazón, Dios es maravilloso. Aleluya. Cuando Él dijo que nos enseñaría cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos, Él no las enseña. Él cumple su palabra, pero siempre y cuando nosotros paguemos el precio, nosotros busquemos de su presencia. ¿Sí me entiende? Ahora, ¿qué sucedió? Y esto es lo importante, que con esto yo quiero culminar. ¿Qué sucedió con aquellos personajes que estaban opuestos? Tanto a Pedro como a los hermanos. De que estaban opuestos, de que los gentiles estuvieran. ¿Cómo? Si esos son unos pecadores. ¿Cómo? Si esos no son como nosotros. ¿Cómo? Si esos son unos incircuncisos. ¿Cómo? ¿Sí me entienden? La gente cuando no tiene revelación y sabiduría de Dios es fea, hermano. Es tremenda. ¿Sí me entienden? Contenciosa.
Pero mire lo hermoso que es el Señor, que aún a ellos les da el Señor oportunidad. Aún a estos que no entendían, les dio el Señor la oportunidad de poder entender. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Vamos a leer, gloria al Señor. Ahí en el capítulo 11, versículo 15. Vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Capítulo 11, versículo 15. Desde el 12 vamos a leer. La explicación dice, todavía Pedro explicándose: y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, como en Hechos 2. Dice, como nosotros. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor. Pedro había andado con el Señor. Dice, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua. Dice, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Dice, si Dios pues les concedió también el mismo don, dice que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo? Dice, que impidiese estorbar a Dios. Aquí está el resultado, dice. Entonces, oídas estas cosas, los que estaban oponiéndose, dice, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno que se bajaron de su macho, ¿no? Y que ahora, a través del testimonio de Pedro, sí, ellos no siguieron contendiendo, no siguieron peleando, no siguieron diciéndole: ¿por qué fuiste con esos incircuncisos pecadores? No. Mire qué bueno es el Señor. Cuando Pedro les explicó eso, el Espíritu Santo los tocó. El Espíritu Santo hizo la obra y terminaron, ¿qué? Glorificando al Señor. ¿Se da cuenta? Alabado sea el nombre del Señor. Y en el capítulo 15 también, hermanos. Cuando vamos al capítulo 15, miren lo que sucedió. También hubo resultados de los que se estaban oponiendo. Hechos capítulo 15, versículo 24 al 32 dice: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros. Bueno, primero vamos a leer desde que Pedro dejó de hablar. Dice el versículo 12: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón, o sea Pedro, ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, en la casa de Cornelio. Y con esto concuerdan las palabras de los apóstoles, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles, mire, sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir, dice, de entre ellos varones, y enviarlos a Antioquía con Pablo, Bernabé, Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y así las varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos
los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarse y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con vuestro amado Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien, oiga qué tremendo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasando bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo la ve? El resultado fue, gloria sea el nombre del Señor, que ahí se acabó el desacuerdo, hubo un acuerdo, gloria al Señor, entre las diferentes opiniones que dieron los hermanos, ¿sí? Y Jacobo ratificando que lo que Pedro estaba diciendo era el cumplimiento de una profecía, el cumplimiento de la palabra, y todo el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Lo ordenó, gloria al Señor, y por eso pudieron llegar a un acuerdo. Hermanos, lo sentimos, hermanos de la circuncisión, pero no vamos a mandar a los hermanos a circuncidarse. No vamos a poner cargas pesadas a ellos, dijo Pedro, que ni nosotros podemos sobrellevar. Así que vamos a hacer unas cartas, les mandamos, gloria al Señor, y les decimos, esto fue lo que pareció a todo el concilio y al Espíritu Santo, que nosotros mandaremos, ordenáramos para que ustedes vivan de esta manera. ¿Sí me entienden? Y todos los hermanos que trajo, o sea, lejos de traer contienda, lejos de traer todo, cuando las cosas son de Dios, ¿qué trae? Contentamiento, gozo, alegría. Bendito sea el nombre del Señor. Y la obra sigue caminando para adelante. La obra sigue, gloria al Señor, avanzando para adelante. Gloria al nombre del Señor. Así que con esto lo único que les quiero decir es esto, mis amados hermanos. Sí, no dejemos que absolutamente nada perturbe nuestra mente y nuestros corazones. No quitemos la mirada del que mandó al ángel a Cornelio para decirle, gloria al Señor, que mandara a traer a Pedro. No dejemos que el enemigo nos haga olvidarnos que precisamente estas dos citas nos enseñan que fue de Dios de quien salió el anhelo y el deseo y la orden de que los gentiles también fuéramos salvos. Amén. Y que algo que no tenemos que olvidar jamás es de que Dios es el que nos salvó, es el que nos purificó, que Dios es el que conoce nuestros corazones y que Dios es el que nos ha de juzgar algún día. Notemos esto, y se lo digo en el amor del Señor. Notemos esto. Siempre el enemigo va a querer meternos en la cabeza, poner la mirada en el hombre. Yo le voy a decir una cosa. ¿Pedro falló o no falló? ¿Pedro negó al Señor o no, o era perfecto? Y Dios lo usó. Y Dios le dio revelación. Y Dios lo levantó para acallar las voces en Jerusalén y para
para levantarse con autoridad y poder en medio del concilio. ¿Podrá alguno de nosotros decir y reclamarle a Dios y decirle: Dios, pero ¿por qué levantaste a Pedro si Pedro te negó? ¿Por qué levantaste a Pedro si a Pedro le falló la fe cuando iba caminando por las aguas? ¿Por qué? Nosotros no podemos hacerle esas preguntas a Dios, porque Dios nos puede agarrar como agarró a Job y decir: yo no te voy a dar ninguna respuesta, a ver, tú respóndeme a mí, y nos va a ir mal. Mejor hagamos lo que Job, pongámonos la mano en la boca, y si Dios va a usar a quien Dios va a usar, deje que Dios lo use. Como le decía en la mañana, no estemos pensando, gloria al Señor, que no, cómo Dios va a usar al hermano Santiago, que no, que cómo va a usar al hermano Marvin, si esto, si lo otro, si aquello. No, hermano, eso déjeselo a Dios. Que cómo Dios va a usar a mi hermana Leti, o a la hermana Juanes, o a la hermana, cómo Dios va a usar a las hermanas, déjeselo a Dios. Porque por estar poniendo la mirada en el hermano, en la hermana, usted quita la mirada de Dios. Y mucha gente se ha ido al mundo y se ha perdido, porque ha quitado la mirada del autor y consumador de la fe y la ha puesto en los seres humanos. Y en los seres humanos lo único que se puede ver son los errores. ¿Qué hombre en esta tierra de nosotros puede jactarse y decir: yo no tengo ningún error, pongan la mirada en mí? Ninguno de nosotros, hermano. En cualquier momento podemos decir algo que no, podemos tener una actitud que no, que le va a herir. Podemos hacer cosas, gloria al Señor, que a usted le van a hacer ver y le van a hacer: no, ¿y eso qué? ¿Y eso que supuestamente es el predicador? ¿Y eso que es el pastor? ¿Y eso que es? ¿Y eso qué? No es Él el que hace las cosas. El que te salvó, el que te rescató, el que te va a juzgar y a quien tú le debes de servir es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Póngase de pie desde ahora, levante sus manos y dile: ay, bendito sea el nombre del Señor. Yo siento una unción bien especial, bien hermosa en este momento, hermano. Levante sus manos en este momento. Aleluya. Y si usted había cometido algún error, gloria al Señor, de hablar, de ponerse como los amigos de Job, de criticar, en este momento, gloria al Señor, humíllese, dígale al Señor: Señor, perdóname, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Dígale al Señor: te prometo que de hoy en adelante me voy a analizar, yo voy a analizar mi vida. De ahora en adelante, Señor, yo me voy a humillar delante de ti, oh Dios de la gloria. Lejos de poner la mirada en mis hermanos, lejos de poner la mirada en los demás, lejos de criticar a los predicadores, lejos de criticar a mis maestros, Señor, yo me voy a meter contigo, Dios de la gloria, Padre. Porque yo quiero obrar no conforme a mi sabiduría, yo quiero obrar conforme a tu sabiduría, Señor. Yo quiero, mi Dios amado, volver a la visión, Dios mío, Padre, que donde comenzó todo, Señor, mi salvación, Dios mío, el plan de mi salvación, mi purificación, oh Dios de la gloria. Yo quiero volver ahí al pie de la cruz, oh Dios de la gloria, Señor. Perdóname, Dios, cerrado el camino, Señor. Sí, mi Dios. Adorémosle en este momento, hermanos. Levante sus manos, aleluya, y adore a su Creador. Oh, maravilloso Dios. Te adoramos, Señor. Ante tu altar, Señor. Mi Salvador.
Padre. Oh, sí, Señor. Aleluya. Sí, Padre. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Limpia nuestras vidas, oh Dios de la gloria, Señor. Perdona todas nuestras faltas, Dios amado, Señor. Redirige nuestras vidas, Padre Santo, Señor. Permítenos, oh Dios, tener esa revelación, Padre, para que, mi Dios amado, nuestros pies no tropiecen. Dios amado, para que, Dios mío, Señor, lo cojo no se salga del camino, Señor. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, para continuar adelante, Padre. Y que así como tus siervos, Padre, podamos venir a tu casa y gozarnos y alegrarnos en tu presencia, Señor. Sin importarnos, Dios mío, Señor, lo demás, Padre, sino solamente estar en tu presencia, Señor. Oh, sí, Jesús. Dígaselo, hermano, estoy aquí, Señor. Ante tu altar, Señor. Díselo al Señor en esta hora, creyendo, aleluya, que Dios todavía hace milagros. Oh, sí, Señor. Decláralo en tu vida. Decláralo en tu vida.
Gracias, Señor, por tu presencia, Padre, obrando, Señor, en las vidas de aquellos que están, Dios mío, escuchando a través, Padre Santísimo, de las redes sociales, Señor. Dios, los ponemos en tus manos, Señor, y rogamos, oh Dios de la gloria, Padre, que tu misericordia, Señor, que el perdón tuyo, Dios mío, sea sobre sus vidas, oh Dios del cielo. Que si algún día murmuraron, que si algún día hablaron, oh Dios de la gloria, cosas que no sabían, Padre, tú les perdones, oh Dios de los cielos, Señor bendito. Y que seas tú, Dios mío, trayendo, mi Dios, refrigerio a sus vidas, oh Dios de la gloria, Padre. Salvación, Dios mío, reconciliación, Padre. Oh Dios de los cielos, sanidad, liberación, Padre, para sus vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, porque tú eres el que hace todas las cosas, Padre. Tú eres el único, mi Dios amado, que hace la diferencia en nuestras vidas, Señor. Sí, Padre, por eso confiamos en ti, Señor. Gracias, Cordero de Dios. Gracias, bendito Señor. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos? ¿Y quiere estar más contento? Busque la presencia del Señor y verá qué felicidad. Cuando usted busque la presencia del Señor a todo lo que da, entonces cuando suba esas gradas y traiga este micrófono en la mano, va a subir desde ahí, desde las gradas, diciendo: pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Pero qué felicidad, pero qué felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial. Amén. Gloria al Señor. Agarramos en curva a la música, ya no nos agarró el tono, pero ya no lo agarrará después. Aleluya. Cuando se nos componga la garganta. Gloria al Señor. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Mandamos un saludo a mi esposa que está viéndonos desde allá, desde Acuicio. Gloria al Señor. A mi cuñado también que está allí con ella porque está en la casa. Y a todos los que están conectados. Gloria al Señor. Que Dios nos los bendiga, que Dios nos los guarde. A la mamá también vi ahí, la mamá de nuestro hermano Juan Pisano. Que Dios nos la bendiga, nos la guarde. Y a todos y cada uno, gloria al Señor, que Dios los bendiga mucho, amén. Y que todo, gloria al Señor, lo que escuchan sea de grande bendición para su vida. Este es el propósito de las proyecciones, amén. Que el Señor alcance a derramar bendición por donde quiera, gloria al Señor, que vaya esta predicación. Así que vamos a darle gracias al Señor, hermanos. Cierre sus ojos y démosle gracias a Dios. Padre, te damos gracias esta preciosa tarde, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, mi Dios amado, Señor. Gracias por permitirnos, Padre, estar en este lugar, Dios mío, nuevamente. Padre Santo, Señor, haciendo tu voluntad, Señor. Te rogamos en esta tarde, antes de despedirnos de este lugar, por nuestros hermanos, Padre, que están pasando por dificultades, Dios mío, de salud, Padre Santo. Aquellos que se gozaron siempre en tu presencia, pero que hoy están postrados en una cama, Señor. Te rogamos por la vida de mi hermana Petra, Señor, allí donde está, oh Dios del cielo, Señor. Padre, glorifícate en su vida. Nuevamente, mi Dios amado, y que ella pueda nuevamente, Padre, gozarse como siempre se gozó en tu presencia, Señor. Glorifícate, oh Dios de la gloria, Señor. Oh Dios mío, Señor, en todos aquellos que anhelan grandemente, Señor, estar en tu casa para alabarte, mi Dios amado, Señor. Pero que ahora no puede porque están postrados en una cama. Que ahora no puede porque están amenazados, Dios mío, por una enfermedad, Señor amado, grave. Padre, pero tú eres nuestro sanador. Tú eres el que puedes hacer la diferencia, Señor. Alcánzalos, Padre. Dios mío, Padre, que tu palabra se cumpla, Dios de la gloria. Usted dijo que por sus llagas nosotros fuimos sanados, y también su palabra dice que usted llevó todas nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, Señor. Extienda su misericordia, mi Dios. Extienda su misericordia sobre ellos, Padre.
Ahora, Señor, vamos a ser despedidos de este lugar, Padre. Vamos a salir de aquí, mi Dios amado, Señor, alegres y contentos, Padre, de haber estado en su presencia. Pero Dios mío, llévenos en paz, guárdenos, bendiga la actividad, Señor, que vamos a tener en este momento, Padre. Y al salir, mis hermanos, guárdelos y llévelos con bien a sus hogares, Padre. Y bendígalos allá, Señor. Que puedan tener, Dios mío, una tarde maravillosa en compañía de sus hijos y familia, Padre. Se lo pedimos todo en el precioso nombre de Jesús y le damos gracias, Señor bendito. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Y el pueblo de Dios, mis hermanos, amén. Gloria al Señor. Denle ese aplauso al Señor. Y